Libro de Números 17:1. Leo la versión internacional, dice: El Señor le ordenó a Moisés: dile a los hijos de Israel que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara, y sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de la familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elección. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas de los israelitas levantan contra ustedes. Entonces Moisés se lo comunicó a los israelitas y a los jefes, los cuales les entregaron 12 varas, cada una por los jefes de la familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Y Moisés colocó las varas delante del Señor. Perdónenme. La vara delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente Moisés entró a la tienda del pacto, y al fijarse la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón solo había retoñado. No solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendra. Sacó entonces de la presencia del Señor, subraye eso, todas las varas, y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, es una fuente de vida inagotable. Te pedimos, Dios del cielo, que hagas explicativas estas tus palabras a través de nuestros labios, y que no nos reservemos una tilde en una jota de la misma. Te pido, Señor, siga sobrando de una forma trascendente en los corazones dispuestos, estos estén para recibir, y que todo aquello que quiera traer digregación mental, que te quiera traer pensamientos opuestos a tu palabra, sea atado, reprendido y escrito a la obediencia a Cristo, como dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 5. Padre, en el nombre del Cristo de poder, que sea tu palabra en esta hora ministrando vidas y corazones. Salgamos de aquí edificados, salgamos de aquí consolados, salgamos de aquí reprendidos, salgamos de aquí empoderados, pero salgamos de aquí obedientes, pero también confrontados a lo que tú quieres que expongamos en esta hora. Rogativa que hacemos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Usted se puede ocupar su asiento y glorifica al Señor por su misericordia. Si alguien tiene un aplauso que darle al Señor, mírenle un aplauso a Dios en esta hora. Démosle un aplauso a Dios. A veces cuando estamos viendo nosotros, délo con vida, no lo ensayo, dé ese aplauso a Dios. La verdad es que muchos no entienden por qué aplaudimos a Dios. Déle más fuerte a Dios, porque mientras yo no termino con mi hijo, dale también por ahí. Dale por allá, misión de los instrumentos. Óyeme, la gente no entiende por qué tenemos que aplaudir a Dios. La gente no comprende por qué tenemos que adorarlo. La gente no entiende esto. A los políticos les aplauden, a las personalidades les aplauden, y nosotros podemos aplaudir a Dios. Es otra forma de adorarle, es otra forma de glorificarle, y en la casa todos unánimes y juntos podemos exaltar la majestad y la grandeza del Creador. Recuerden que cuando habitamos juntos y en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Usted entendió lo que dije ahora? Cuando habitamos juntos y en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Y una cosa que establece el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, el que preside hágalo con libertad, ¿no? Con solicitud. Es un principio. O sea, si alguien está presidiendo, los demás entienden que hay libertad para hacerlo porque es una aprobación divina para el principio. Eso lo dice la Biblia. Así que no es capricho del que dirige, es una posición bíblica que debe haber libertad en la dirección para la gloria del Señor. Pues hoy quiero hablar justamente de un liderazgo aprobado. Quiero hablar de esto. Tiene mucho sentido en el curso de las reflexiones que comparto cada mañana. Tengo ya más de una semana hablando en línea recta con referencia a lo que es el liderazgo. Parte de las abstracciones que hacemos de lo que es el contenido y material de nuestra escuela de líderes. Próximamente, Dios quiera, ¿verdad?, consigamos los permisos y licencias para comenzar nuestra escuela también acá en el estado y en nuestra congregación.
Pero quiero hablar de un liderazgo aprobado. Ya hemos hablado y hemos señalado algunos de estos principios. De hecho, la palabra aprobado, como habíamos dicho, en el contexto del diccionario de la Real Academia establece que procede del latín approbatio, mientras que en el verbo particular es dar por bueno, suficiente una cosa o una persona. Eso es bueno según el diccionario. Ahora, pensar en el contexto del idioma griego, lo hemos señalado que es aquí dokimo. La palabra dokimo tiene que ver con la elección o el ejercicio de echar o arrojar al fuego metales, en el caso particular monedas, para probar que el material que se utilizó para realizar su fabricación era el bueno, era el correcto. ¿Me escuchó? Lo repito otra vez. La palabra aprobado en el griego dokimo es el ejercicio de echar en el fuego los metales, en el caso particular las monedas, para poder probar que el material que se usó era el bueno, era el excelente, era el que correspondía. Vamos a transliterar. Ahora, pensar en liderazgo es hablar en el idioma latín. La palabra líder, me gusta porque es allá donde se origina, habla de primus inter pares, primeros entre comunes. Ojo, primero entre comunes, es lo que se establece, alguien que está por delante, y a esto lo ubicamos. No voy a hablar mucho en orden de la profundidad de esto, porque como lo hemos hablado en otros mensajes, eso básicamente queda suscrito allí. Entonces, un detalle importante es que el liderazgo no se determina, o no lo determinan las funciones, o la posición, perdón, no lo determina la función, lo determina, no lo determina la posición, lo determina la función. Porque es posible que de pronto exista alguien que esté en una posición y no necesariamente cumpla con las funciones. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, usted nota que luego de la muerte de Judas, se eligieron dos personas. De entre estas dos personas se iba a tomar una, con el cumplimiento a lo que Pedro hizo en la abstracción del Salmo 109, donde establece y dice: sean pocos sus días y otro tome su oficio. Pues echó suerte sobre Matías y sobre otro individuo allí, y dice que uno se había aprobado, pero de ese señor no se habla nada en toda la Biblia, ni ninguno de los historiadores, lo que hemos estudiado, mencionan nada. O sea, el tipo tenía una posición, simplemente no desempeñó funciones. Independientemente de esto, vemos que en el capítulo 7 de los Hechos, en el 6 para ser específico, se nombran a los diáconos. Personas que de pronto no tenían quizás el nivel de relevancia que tenía en una posición de discípulo, de apóstol para el detalle, y estos diáconos pues sí desarrollaron funciones suficientemente abiertas. Vemos el caso de Esteban, el caso de Felipe, aún el caso del mismo Nicolás, desarrolló función aunque se desvía, según algunos, de la línea correcta, y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor confronta en el libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Entonces, en virtud de lo que nosotros seguimos apuntando allí, el líder tiene que ver con esto. Y toda la Biblia habla de liderazgo. Toda la Biblia, desde el principio, desde Génesis 1:26, cuando usted nota que dice el texto sagrado allí: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Aquí habla de lo que es la creación del hombre. Pero cuando parte siguiente dice: y señoree, ya la palabra señorear habla de liderazgo. Habla de liderazgo. O sea, eso está impregnado en el orden completo de lo que es la creación. Pero bueno, estos detalles lo vemos en toda la Biblia. Ya vamos a Génesis, vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Ahora, en el contexto de todo lo que nosotros estamos mirando, y pienso en lo que es el liderazgo aprobado, tiene mucho que ver en el curso de la historia, tiene mucho que ver en el ejercicio de la cotidianidad, tiene mucho que ver en lo que es nuestras vidas, en las resoluciones que nosotros tomamos, en el principio de las cosas que se manejan. Para entender todo el contexto de lo que estoy leyendo ahora, tendríamos que irnos al capítulo anterior, capítulo 16. En el capítulo 16 se generan unos debates, se generan unas discusiones, se generan una puesta hasta en dudas de la elección del Señor a la familia de Aarón. Aarón y su familia, que el Señor había tomado, como habíamos señalado, como diezmo del pueblo, para que fuesen los representantes del pueblo ante Dios, y a su vez los representantes de Dios ante el pueblo. O sea, ellos estaban en una posición intermedia. La familia de Coré, Datán y Abirán se levantaron para hacer una confrontación, para señalarles, para acusarles, decirles: óyeme, pero Dios no lo pudo elegir solo a ellos. ¿Por qué elegirles solo a ellos? Ante este caso, ante esta discusión, ante esta problemática, pues Dios trata con Moisés, y es lo que dice el verso 1. Tú te vas a levantar temprano, vas a hablar con ellos, vas a hablar con todos los patriarcas, les vas a hablar a los jefes de familias, que cada uno aporte su vara. O sea, era importante interpretar y entender que cada uno tenía una vara para andar. Es comprensible, pues andaban por el desierto.
Y como habían diferentes tipos de desierto, 3 en el orden específico, un desierto de dunas o de arenas, un desierto escarpado de montañas, pero había un desierto pedregoso. Por consecuencia, las piedras les permitían poder caminar y de pronto no caer en el proceso de peregrinar. Entonces las varas eran necesarias. No obstante, las varas eran importantes porque le permitía defenderse ante los ataques de fieras que pudieran haber, serpientes del desierto, como vemos una cobra que se esconde prácticamente en la arena y podía picarle, escorpiones, entre otras cosas. Y esta es parte de ello. Ahora, entender todo esto, y quiero ubicarlo, que el Señor está diciendo que cada uno traiga su propia vara. Aquí habla de líderes. Aquí en el orden particular, no solo el que fuese el patriarca de la familia, sino que la vara misma representaba el liderazgo. ¿Me escuchó? La vara representaba su liderazgo, porque el liderazgo servía para que ellos caminaran, pero también servían para que ellos pudieran defenderse a sí mismos y defender sus propias familias. Así que estas varas estaban allí. Recordamos, y me gusta hacer ejercicio, cuando Moisés tiene aquel encuentro con el Señor, Éxodo capítulo 3, usted nota que Dios trata con Moisés, y al hablar con Moisés le dice que tienes en la mano, y esta vara ya no era la vara de Moisés, sino que era la vara de Jehová en manos de Moisés. ¿Me escuchó? O sea, Dios la tomó para él, y desde allí entonces empezó a hacer la misma vara que él utilizó para enfrentar a Faraón, para todas las plagas aquellas, levantarla para abrir el mar, para hacer que brotase agua de la roca. Esta vara que Moisés levanta en orden particular se convierte en la vara de Jehová, y que esa vara al mismo tiempo fue luego trasladada hasta el arca del testimonio. Allí estaba esta vara porque ya era la vara del Señor. Ahora, es importante que nosotros comprendamos esto. Ahora, entenderlo primero, que para que pueda existir el liderazgo y que este liderazgo a su vez sea aprobado, tiene que existir primero que todo un llamamiento. Pablo dice en Romanos 8:30, la palabra de Dios aquí apuntando a los que, bueno, en el 29 dice a los que antes llamó, glorificó, justificó, luego dice predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Importante todo esto. ¿Por qué? Porque entendíamos, ¿verdad? Primero que todo, que él está hablando del ejercicio. Primero Dios tuvo que haber llamado a alguien. Nadie puede venir súbita o repentinamente a decir, bueno, yo soy un líder. Pues bueno, de decirlo cualquiera lo dice. Ahora, el asunto está en el hecho que Dios lo valide. El asunto está en el hecho que Dios lo apruebe. Por ello la palabra llamado, 3 acepciones en el contexto griego, el verbo klein, que es llamar a alguien por nombre propio. Dios va a llamar a alguien, pero para que no tenga lugar a dudas, va a llamarte José, María, quien sea. O sea, lo va a llamar directamente por su nombre para que no hayan distracciones, para que alguien no interprete que no puede ser, para que alguien no diga, bueno, no es a mí que me están llamando. Dios te llama y tú sientes y persigues que el llamamiento es contigo. Ahora, a todos nos va a suceder, a mí, no sé si a ustedes, a mí me pasó. Dios trataba conmigo y yo decía, no, esto no va conmigo. A mí me dijeron cuando yo tenía como 15 años, 14, 15 años, tú vas a ser pastor. Yo miraba el predicado y como yo estaba siempre adelante, nunca me senté atrás, eso te reprendo. Entonces, pues yo venía viendo todo lo que vivía mi pastor. Yo andaba con mi pastor siempre y estábamos muy juntos. Yo daba doctrina en mi iglesia a la edad de 16 años, ya yo daba la doctrina. Entonces la verdad es que en medio de todo detalle yo decía, no, esto no tiene que ser conmigo. Yo corría proporcionalmente opuesto a esto. Ahora, independientemente de esto, dice, lo que antes Dios llamó aquí de Kalein, verbo Kalein. Luego viene el kletos, que es el adjetivo, que es llamado para entregar responsabilidades, talentos, ministerios, dones para servicio de la obra del Señor. O sea, Dios llama para entregar dones, talentos y ministerios. Luego el sustantivo klesis en griego es para llamado, pero para rendir cuenta de lo que se te entrega. O sea, nadie puede decir, yo estoy llamado y esto solamente para yo ser figura. Dios nos llama no para ser presa de decoración en su casa. Dios nos llama para poder ministrar. Me encanta ministrar. Escuché que dije ministrar. Ministrar tiene que ver con el orden de servicio. Ministro, minos. En griego, minos. En español, pequeño. Traducción, el que le sirve a todos. El que es el esclavo sirviente de todos. Por eso, muchos no les gusta la palabra ministro y muchos se reniegan a la misma parte del servicio. O sea, la medida que nosotros podemos interpretar la palabra del Señor, como diría Alejandro Hernández, dueño de los productos West, ¿verdad? Y el coquí de West, el pegamento este. Él decía que el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Vea detalle, la verdad es esta: en el reino de Dios nosotros no podemos exodarnos, o sea, extraernos, suprimirnos del servicio, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces,
Todos los santos fuimos llamados a servir y a desempeñar una función en el cuerpo. La palabra ministerio significa servicio. Todos fuimos llamados y debemos ser servidores en el reino. Como dice Efesios 4:8, que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo, a fin de perfeccionar. No es para decorar la iglesia. No es solo para embellecer la iglesia. No es para que nos sintamos por encima de cualquiera en la iglesia. Porque el que yo sea pastor, otro sea apóstol, otro sea evangelista, otro sea profeta, otro sea maestro, no significa que nosotros estamos por encima de nadie. Lo que sí es real es que no existen ministerios más altos que otros. Eso es el disparate, perdónenme lo peyorativo, que en muchos púlpitos se está hablando. No hay un ministerio más grande que otro. Todos los ministerios son horizontales y tienen el mismo valor ante la presencia del Señor. Y muchas veces lo que está vendiendo en lo que es el neopentecostalismo es que una persona tiene éxito por el tamaño de la iglesia que tiene. Y eso es un craso error. El éxito no depende de la iglesia ni del tamaño de la iglesia que tengamos. El éxito depende de que estemos viviendo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Alguien puede gritar amén? No, grite amén, fue que dije. Por favor. Entonces, ayúdenme a predicar. En la medida que nosotros podemos interpretar la nota, Dios espera que nosotros valoremos esto. Y como Pablo dice en Filipenses 2, que cada cual estime a los demás cual superiores a él mismo. Entonces el problema está en el hecho de que no hemos interpretado que somos líderes, o nuestro liderazgo se valida en el orden de aprobación, reitero, no por el tamaño de nuestra congregación. No está malo que nuestra iglesia alcance 10, 15 mil miembros, los que sean. Dios es soberano de hacer como Él quiere. Pero la verdad es que no va a determinar el éxito nuestro por el tamaño o número de matrícula congregacional. Lo que va a determinar el tamaño es de que estemos haciendo la voluntad de Dios, así tengamos solo un discípulo. Amén. ¿Se entendió? Lo repito al paso. La medida en la que nosotros podemos entender y mirar a hacer una línea de parangón o paralelo entre lo que vivieron los antiguos profetas y lo que viven las iglesias en el día de hoy, uno diría, aquellos fueron unos fracasados. ¿Sí o no? Serían unos fracasados. Porque primero la mayoría de ellos vivían pobres, como dice Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 32 en adelante. Todos estos, y en el verso 13 dice, todos estos pobres errantes, personas que no tenían ningún valor en particular, personas que no tenían, dice pobres, andaban pobres, no ricos, no prósperos, no millonarios. La prosperidad, como dijo el maestro, no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee, sino en vivir de acuerdo al diseño de Dios plasmado para su vida. ¿Usted lo sigue? Entonces, cuando miramos esto, Dios constituye a estos hombres, note que dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Pero quiero detenerme en la palabra perfeccionar. Pudiera entrar mucho más profundo en el contexto del idioma, pero me quiero dejar quedarlo solamente así en la parte etérea, superficial. Y es que cuando estamos hablando de perfeccionar, es que pienso en un ebanista, ya que veo la mesa ahí con ese tornado precioso que tiene. Uno que ha tocado ver cómo se producen esos tornos, que es poner, ¿verdad?, el palo, y este palo lo colocan en una máquina que va arrancándole pedazos a la madera, ¿verdad? Un formón, como le decimos en dominicano, no sé cómo se diría en inglés. La idea de que le ponen el formón y el formón va quitando los pedazos de la madera y va dejándole el torno a la mesa como está. Hay un detalle, Dios está diciendo que Él puso a los santos, a esos hombres que Él pone en el ministerio con el fin de perfeccionar a los santos. Ha de entender que va a haber cosas en tu vida que habrá que quitarlas. ¿Me escuchó alguien aquí? Dios permitirá que hayan cosas que se quiten en tu vida y lo veremos más adelante en lo que voy a tratar. Porque este es el inicio de una serie que voy a estar compartiendo en el curso de los días, o sea que no termina hoy. A medida que nosotros podemos interpretar la nota de lo que Dios está validando en el orden y el ejercicio de nuestras vidas, Él espera que se produzcan esto. Ahora note, Él dice que traiga cada uno de los padres de familia una vara, que cada uno traiga, vamos a ponerlo aquí, transliterar inmediatamente el ministerio para el Señor, que lo traiga. Vamos a ver cuál fue el que Dios dice que va a aprobar. Dice aquí, todo aquel que Dios llama lo hace reverdecer, florecer y dar fruto. ¿Usted me está siguiendo? Dios de una manera u otra hace ver a todos que Dios te llamó. Cuando tú reverdeces, cuando tú floreces, cuando tú das frutos. ¿Me siguió? La gente tiene que verlo. No es cuestión de que le digamos, mírame, déjame mostrártelo, déjame exhibirte lo que tengo.
Dios lo va a hacer mostrar. Y aun cuando de repente hay alguien que pasa como el caso de los padres, ¿se ha fijado? Que cuando los padres están con los niños no se dan cuenta cuando crecen, ni siquiera, muy rara vez se dan cuenta cuando engordan. Otro que llega de fuera y que dice, oye, pero qué lindo está tu niño, qué gordito está, usted ni se cuenta. Pasa eso, y a veces pasa lo mismo entre nosotros. No podemos tener la visión para ver cuánto han crecido otros. No podemos tener, ni vemos la visión a veces porque nos enfocamos más en el defecto y el error que la gente comete. Y no nos detenemos a observar el crecimiento que ellos han experimentado. Y siempre podemos ir como burro al trigo a apuntar y señalar el error que han cometido. Son detalles de lo que se dan. Y hay gente que también se suprime la oportunidad de poder ver en otros esto o tal vez en sí mismos. Y esto es un detalle que se da. Hay un principio en el reino que dice que Dios no llama a los capacitados. Todo lo contrario, Él llama a los para incapacitarlos. ¿Me escuchó? Una paradoja. Dios no llama a los capacitados. Él llama a todos para incapacitarlos. Aunque sea bajito a la vez. Oye, porque de repente si Él llamara a los capacitados, calcule usted, esto sería un evangelio de clase, ¿sí o no? Sería un evangelio de cultura. Sería un evangelio, por decir de una manera, de alcurnia, ¿verdad? De alta clase, high class. Sería solo para universitarios. Sería solo para técnicos, con muchos tecnicismos, para doctores, para PhD o lo que fuese. Sin embargo, Dios llama inclusive a los propios capacitados para Él incapacitarlos. ¿Me escuchó? Óyeme, así es que no dependerá necesariamente de nuestros títulos. No dependerá de nuestras capacidades e intelectos. No dependerá ni siquiera de nuestra personalidad. Porque a veces está en relieve, está en contraposición nuestra personalidad con el llamamiento que Dios nos hace. ¿Usted escucha? Personas que no hablaban. Dios las llama para que entonces sean personas que hablen a multitudes. Personas con traumas existenciales de una familia disfuncional de las cuales dimanan. Dios los llama para que entonces se conviertan en personas, se conviertan en motorizadores y sanadores de los que están enfermos emocionalmente hablando. Dios llama a personas que vengan de una crisis psicoemocional, que pasen por procesos difíciles, que sientan que no sirven, que no valen la pena, para el Señor decirle, como decía Ana capítulo 2, primero de Samuel, que Él hace levantar al pobre del muladar y sentarlo en un sitio de honor junto a los príncipes en su pueblo. ¿Usted escuchó la nota? A lo más humilde del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dijo el maestro. La verdad es que Él está llamando a los capacitados para poderlos incapacitar. Usted me sigue la nota. El Moisés que de repente leemos nosotros en el libro de Éxodo capítulo 4 versos 10 y 13. Él está diciendo, cuando Dios le llama, Él le dice, ay Señor mío, yo nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el hablar, torpe de lengua. Ay Señor, envíate ruego por medio de quien quieras y debas enviar. O sea, se descalificó al tipo. Cuando leemos en Hechos capítulo 7, Esteban decía que Moisés era poderoso en palabras y en obras. ¿Cómo es que de repente ahora el tipo se confronta consigo mismo y dice, yo no sé hablar, yo soy torpe, yo no tengo facilidad de expresión, yo no puedo ni siquiera comunicar una palabra, hablarla con tanta libertad, con tanta fluidez, como nos diríamos nosotros los locutores, que no tiene el trípode de la comunicación, dicción, fluidez y entonación? No tiene esto. Moisés no tenía estos detalles. La verdad es que para Dios la parte más significativa es que cuando todo el mundo se cree capacitado, Él dice, te voy a demostrar que tú no sabes nada. Por ello me encanta que Santiago está diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Jehová para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Dice la versión en español. En griego de una forma diferente. El Señor detiene con violencia a los arrogantes, los empuja hasta que se deluquen, mas a los humildes los toma en sus manos y los impulsa para que logren más pronto los deseos de su corazón. ¿Me sigue la nota? Está diciendo, ¿verdad?, la parte de la construcción de lo que Dios espera que haya en la vida de todos aquellos que Él ama. Sin embargo, nosotros estamos todo el tiempo peleando con una situación sistemática que no nos permite ir hasta el programa de Dios. ¿Y sabes cuál es el mayor de los problemas? Lo que sucede en el capítulo 16, de donde ya hemos leído, Números capítulo 16. La idea está diciendo, ¿verdad?, que hubo esta confrontación. Todos están diciendo, no puede ser que Dios llamó a este, que Dios llamó a aquel, que Dios llamó a este hombre, que Dios llamó a esta familia, que Dios llamó a esta persona. Oye hermano, te voy a notificar algo. Me encanta que Pablo dice en Hebreos capítulo 5 verso 4, nadie tuvo para sí esta honra como la tuvo Aarón.
Óyeme, nadie toma para sí mismo esta honra, sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Exactamente así dice la cita. O sea, en la medida que nosotros podemos interpretar la nota, tenemos un gran problema. Muchas veces gentes queriendo alzarse con algo que Dios no le dio. Noticias: Dios está reservándose el derecho de aprobar aquello que Él no ha llamado. ¿Me escuchó? Lo repito. Dios se reserva el derecho de garantizar la aprobación a aquello que Él no llamó. Solo aquello que Dios llamó va a tener fruto y resultado. Solo aquello que Dios llamó va a tener evidencia en el curso del tiempo. Solo aquellos que Dios llamó podrán mostrar y exhibir que Dios no se equivoca cuando Él llama a alguien. A veces nosotros somos los que estamos peleando con este llamado. Nosotros somos los que estamos diciendo: Señor, yo, ¿cómo puede ser, cual Moisés, que tú me estés llamando a mí? Mi amor, fue a ti que te llamé. ¿Me entendí? Cuando Dios trataba conmigo, recuerdo una mañana, 5 de la mañana, estaba orando porque me iba para mi trabajo en la emisora Radio Ben. Recuerdo que estoy orando y mientras estoy orando tuve una visión. En esta visión me veía ministrando en un púlpito bien alto, una plataforma alta, 2 pantallas gigantes de televisión, una congregación inmensa. Cuando llego a la emisora hablo a mi pastor Ezequiel Molina y le digo: viejo, mira, tuve esta visión. Y él me dice: bueno, mijo, parece ser que Dios te llama, te voy a dar un consejo. Si puedes, evítalo. Si puedes, evítalo. La semana siguiente sucede otra visión a la misma hora, porque era la hora de levantarme. Ya por eso siempre me levanto de madrugada a esa hora. Y tengo otra visión y vuelvo a la emisora y le digo: pastor, mira, me pasó esto y sucedió que yo andaba detrás de alguien y sucedió esto y pasó que una multitud llenó todo el estadio. Dice él: si puedes evitarlo, evítalo. Yo cuando me ve con la cara, ¿verdad? Me dice: ¿sabes por qué te lo digo? Digo: no, te lo digo porque cuando me pasó a mí a los 17 años, mi pastor empezó a pastorear a los 17. Cuando me pasó a mí a los 17 años, me dijeron: si puede evitarlo, evítalo. Y ¿sabes qué? No pude. Así que si tú puedes evitarlo, evítalo. Si no puedes, es porque te llamó el Señor. Hermanos queridos, a pesar de los años del ministerio, más de 32 años, el pastorado son solo 16. No pude evitar ni uno ni el otro. No pude evitar ser, verdad, una persona que rehuía hablar entre la gente. Prefería estar en un rincón apartado. Pero Dios, en su infinita misericordia, le place justo discapacitarnos previo para entonces podernos capacitar en el programa y el propósito. Esto lo digo porque es lo que espero que usted entienda. Van a suceder muchas cosas en su vida para poder llegar a donde Dios lo quiere establecer. ¿Me sigue? Van a suceder personas que van a acompañarte en parte del trayecto del camino, pero luego Dios los va a quitar. Piensa en el caso de José, por decir algo. Vamos a Génesis y vemos a José, aquel muchacho que sus propios hermanos. ¿Quiénes? Sus propios hermanos. ¿Quiénes? Sus propios hermanos. Sus propios hermanos se la cogieron con él. Sus propios hermanos le pusieron precio a su cabeza. Sus propios hermanos lo despojaron de la túnica de colores. Sus propios hermanos lo echaron en la cisterna. Sus propios hermanos planearon matarlo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavos. Como esclavos. ¿Usted sigue la nota? Dice que cuando llegan los madianitas lo venden como esclavo, lo llevan a Egipto y allí, de ser el hijo mimado de la casa, Dios tuvo que discapacitarlo para llevarlo a ser un esclavo. Tengo noticias, ¿verdad? Porque trazo una línea en breve en todo esto. Y luego entonces que está en la casa de Potifar, que el tipo tiene todos los controles, la llave y todo. El hombre que tumba y quita después de Potifar, él era el segundo. Sin embargo, Dios tiene que utilizar a la mujer de Potifar. ¿Qué dije yo? Dios, no dije el diablo. Porque hay mucha gente que puede decir: el diablo usaba a esa mujer. Mi hermano, para un hombre de Dios, no es el diablo que va a usar a nadie. Es Dios que los va a usar. Voy a repetir esto porque de pronto alguien no ha entendido el proceso de su vida. Para tu vida Dios va a usar instrumentos. No interprete que es el diablo. Para llevarte donde Él te enseñó, Él va a usar instrumentos para poderte posicionar donde Él te vio. Y cuando entiendas, cuando veas y descubras y le des la gloria a Dios por los instrumentos que Él usa, entonces te facultará para llevarte al lugar correcto. Note que lo llevaron hasta la cárcel. Este muchacho que tuvo que correr dejando las ropas en las manos de Potifar. Yo no sé cómo llamar a tipa, pero bueno, después tica. Y él puso las ropas allí y salió huyendo. Y lo meten preso. Dura allí alrededor de 13 años. Traduce, ¿verdad? Interpreta los sueños del copero al panadero. Se cumple el sueño del copero. Le cortan la cabeza al panadero, cual se dio. Cuando va saliendo el copero dice: hey brother, hazme el favor, háblale al faraón de mí. ¿Y sabes qué pasó? Se le olvidó que existía José al copero.
¿Sabes algo? Porque el asunto no es en tu tiempo. Cualquiera quiere salir de la cárcel antes de tiempo. Cuando diría el salmista, saca mi alma de la cárcel para que te alabe y pueda adorar tu nombre. Cualquiera quisiera que lo sacasen apresuradamente, como vemos capítulo 41 de Génesis, que pasa con José, verso 14 en adelante. La verdad es que cuando yo puedo interpretar que el Señor está por hacer algo especial con alguien que Él llamó, un líder que Él llamó, Él lo va a probar primero pasándolo por el proceso. ¿Me entendió? Dice, ¿verdad?, que se le olvidó al copero José. Pero cuando llegó el momento específico de los sueños del faraón, que sus sabios, adivinos, astrólogos no pudieron dar la significación, el copero dijo, verdad, en el tiempo perfecto de Dios. Se acordó de José. No, Dios no va a permitir que tú salgas a destiempo. Dios no va a permitir que tú salgas antes o anticipadamente de donde Él te tiene, del proceso. Recuerda, proceso. ¿Qué dije ahora? Proceso, camino, vía, medio por el cual se hace pasar una cosa para que sea mejor o sea superlativamente buena. ¿Alguien escuchó? Eso es lo que significa proceso en español. Y a veces estamos quejándonos porque estamos pasando por el proceso cuando lo que debemos más bien es gozarnos. Ayer hablaba con una de mis hijas allá en Dominicana y me decía, ay pastor, que la gente se muere sola, que uno solo, es pasando por una crisis emocional. Y yo le mandaba nota, la Biblia es la que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pastor, hasta morirse es bueno solo. Digo, mira, no entiende la dinámica. Dios está diciendo que dos son mejores que uno, y Dios no se equivoca. El que de pronto te hayan defraudado, alguien te haya fallado, alguien te haya traicionado, no significa que todos sean traicioneros. La nota ahí real de todo esto es que todos necesitamos estar claros que Dios está haciendo obras para procesarnos y llevarnos donde Él nos sueña. Porque a veces nos hemos vinculado psicoemocional y psicoafectiva con personas que no nos van a permitir llegar donde Dios nos soñó. Por ello es importante que a veces Dios tenga que permitir todo esto. El apóstol dice a los corintios, es bueno que entre ustedes haya divisiones. ¿Está loco el tipo? Yo diría, el tipo tiene que estar loco. ¿Cómo que es bueno que haya división entre nosotros? Está ahí en Corintios. Pero él dice luego, para que se pueda demostrar los que son aprobados de los que no lo son. Esto es simple, o sea, no es un asunto fortuito, no es un accidente, es propósito. Es el propósito divino. Así es que de repente nuestras actitudes son las que han de validar si lo somos o no lo somos. Porque a fin de cuentas, si Él para podernos aprobar, como dice, ¿verdad?, la palabra aprobado en español, al griego, que es en el ejercicio de echar las monedas o los metales al fuego para poder demostrar que el metal con el que se hizo es del bueno. Entonces la pregunta es, cuando te echan al fuego, ¿qué vas a demostrar? ¿Qué demuestras cuando está pasando por el fuego? Y el fuego, dice Pedro, fuego de prueba. ¿Qué está pasando por la prueba? Con los hermanos de la casa que te quieren tratar como esclavo, quitarte tu túnica de colores, que quitarte la ñoñería de la casa. ¿Cómo te demuestras? La Biblia no dice en ninguna parte que José se quejó contra sus hermanos, los acusó, los maldijo. No dijo nada de esto. Que los criticó, no dijo nada de esto. La Biblia solo dice que el muchacho guardó silencio. Pero bueno, esos son detallitos que usted y yo tenemos que ir confirmando situaciones al caso. Ahora, note el detalle. Y es importante que entendamos que cuando Dios llama a alguien, lo llama para hacer obras nuevas. ¿Qué dije yo? Dios lo llama para hacer obras nuevas. Porque Dios no edifica sobre fundamentos viejos. No, por Cristo, alguien tiene que escuchar esto. Dios te llama para hacer cosas nuevas, no para que edifiques sobre fundamentos viejos. Por ello, cuando Él trata con Jeremías, le está diciendo en el 1:10, por eso dije, mira, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, primero para que arranques, segundo para que destruyas, tercero para que arruines y cuarto para que derribes. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es que Dios llama a un profeta, a un líder para que haga estas 4 cosas? Que arranque, destruya, arruine y derriba. Cualquiera diría, bueno, Jesús dijo que eso es obra del diablo, Juan 10:10. Porque el enemigo no vino sino para matar, para robar, para destruir. Entonces la verdad es que Dios le está diciendo a Jeremías, yo te he puesto para esto en este día. Yo te he puesto como líder en este tiempo. Y es importante que nosotros comprendamos esto. Y yo, por favor, quiero que usted se ubique conmigo. Porque si Remanente Fiel, nuestra visión de Remanente Fiel, me escuchan todo, y bueno que tengo gente de Dominicana en línea. La nota real es que nuestra visión como ministerio es formar líderes para que se reproduzcan. O se multipliquen, como usted lo quiera.
Así es que si de repente vamos a interpretar el liderazgo, si vamos a entender la nota, tienes que comprender que primero hay que arrancarte cosas que no califican al propósito. No le gusta eso, lo voy a cambiar. Hay que destruir áreas en tu vida para que puedas dar el fruto que Dios quiere. No está subiendo todavía el nivel de la oración, pero voy a seguir. Hay que arruinar parte de tus proyectos para que puedas dar lo que Dios quiere. Perdóname esto, yo estoy leyendo la Biblia, no sé si le gusta a alguien, pero la voy a seguir leyendo. Hay que derribar cosas en ti para luego poder levantar el diseño de Dios en tu vida. Luego le dice a Jeremías, yo no te voy a poner solo para que hagas esto, también te voy a poner para que edifiques. Si vas a derribar y si vas a destruir, luego sobre lo ya derribado, ya todo ese fundamento se haya ido, toda esa construcción haya desaparecido, o sea, esa incapacidad que yo permito que tú produzcas, ahora vas a capacitar a la gente edificándolas. Oh, gloria. Pero dice más, para plantar. No solo vas a edificar, también vas a plantar. Porque hablar de edificar, habla de poner el edificio, poner la base, pero dice luego plantar también. O sea, vamos a hacer una cosa, pero también la otra. Y así que el liderazgo aprobado por Dios no está para complacer apetencias y caprichitos ñoños de gente que no entiende los programas de Dios. El liderazgo aprobado por Dios muchas veces tendrá que leer y actuar como Jesús. Juan capítulo 6, verso 63 en adelante, cuando la gente lo anda buscando para ponerlo como rey, porque Él les dio el pan, multiplicó, comieron 20,000 personas, 6,000 hombres sin contar mujeres ni niños. El estimado son 20,000 personas. Y la gente lo busca para hacerlo rey. Y Él le dice, ustedes me buscan no porque han visto las obras, sino porque se hartaron. Dice una versión bíblica por ahí, porque se hartaron, porque comieron el pan, por eso me buscan. Y Él empezó a hablarle, el que come mi carne, que es verdadera comida, y bebe mi sangre, verdadera bebida, tendrá vida eterna. Y dice que muchos empezaron a irse de Él. O el verso 65 dice esto, que Pedro se vuelve y le dice, Señor, mira, la gente se está yendo, cámbiale, bájale un ching al discurso, varón. Maestro, cámbiale un ching al mensaje, siervo. Varón, pasa un pañito tibio quizás, para la manito, o dale con la tabla, pero ponle algodón. La respuesta del maestro a Pedro y a los 12 fue, ¿se quieren ir ustedes también? Oh, boy. I'll see you later. Arrivederci, sayonara, como usted lo quiera, váyanse. Pero el discurso no va a cambiar. Así que un líder aprobado por Dios, un liderazgo aprobado por Dios, va a hablar la palabra de Dios. Y solo los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Solo los que son de Dios van a escuchar la palabra de Dios. Continúo. Dice que todos colocaron sus varas. Ahora hagamos un ejercicio mental. ¿Qué es lo lógico que sucede cuando se corta una vara del tronco? ¿Qué es lo lógico? Que se seque, que se pudra, que se use para encender hogueras, que se use para anafes o fogones. Se saca. Entonces hay un detalle interesante. Esas varas secas en las manos de ellos, que además aceleraba el proceso del secado, porque las manos sudaban, además del desierto y todo aquello. Primero, todos somos varas secas delante de Dios. Todos somos varas secas delante de Dios. Ahora hay una gran diferencia entre las varas colocadas. Primero, para ver, creer y entender al Señor, tenemos que poseer sentidos espirituales. ¿Me escuchó? Yo puedo ver a Dios obrando a través de la tormenta. Yo puedo ver a Dios obrando a través de la prueba. Yo puedo ver a Dios obrando a través de la crisis. Y todo el que me conoce sabe que veo la vida en línea recta, porque vemos anticipadamente lo que va a suceder. Y tengo una noticia que informarle a ustedes aquí, porque los de República Dominicana saben, como pastor he dicho muchas veces, no tomen solo como condición emocional mis palabras en el mensaje que Dios pone en mi corazón, porque es una línea profética a cumplirse. ¿No lo sabían? Se lo estoy diciendo hoy. Todo lo que Dios pone en el corazón nuestro, usted lo va a ver cumplido en el curso de los días. La iglesia nuestra, que están allí los líderes en línea, pueden testificar y testimoniar. Mis hijos acá están, que cuando Dios pone una palabra en nuestros corazones, yo no me la callo, yo la grito. ¿Sabes para qué? Para
que cuando se cumpla todo el mundo sepa que Dios lo había dicho. Que Dios lo había dicho. El día en el que nosotros aperturamos Remanente Fiel aquí, ese mismo día se cumplieron 2 palabras proféticas de Dios. Y la pasé al grupo de Remanente Fiel y dije, Dios hoy cumplió 2 profecías en mi vida. Y la verdad es que el Señor lo está haciendo. Por ello, cuando usted miraba anoche, me acosté un poquito tarde, viendo mensajes que predicamos al inicio de nuestra congregación allá en la casa de los hermanos Miguel. Y yo decía, wow, cómo se han ido cumpliendo las palabras una tras otra. Porque yo me encanta, y mi esposa sabe, yo me siento después de predicar a mirar qué fue lo que Dios puso en mi corazón, porque no crea usted que yo entiendo todo lo que estoy diciendo a la perfección. Note que tengo aquí apuntes, pero particularmente voy más por la revelación de lo que Dios trae. Y me siento luego a mirar y a observar qué fue lo que Dios dijo, porque sé que a la larga esto va a cumplirse. Ahora, si usted no lo puede interpretar, it's up to you. Yo lo que sí sé es que estoy en la presencia del Señor para ver lo que Dios dijo de mi cumplido. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien aquí? La carne no tiene parte ni herencia en el reino de los cielos. Por tanto, no tomes tus ojos naturales para ver algo que pertenece o está relacionado con la obra de Dios. Porque lo espiritual es invisible a los ojos naturales. Dios está obrando algo especial. Estas varas que estaban secas a los ojos de todos y por condición natural. Había una vara que, a pesar de estar humanamente seca, tenía un programa de Dios para cumplirse. ¿Usted me sigue? Y me gusta que cuando Jehová trata con Moisés, le dice, Moisés, tráeme la vara de los padres patriarcales de la familia y me vas a escribir el nombre de cada una de las tribus sobre la vara. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que hayan equívocos. ¿Usted aquí la nota? No quiero que hayan errores. O sea, algo va a tener impregnado tu ministerio. Una marca tuya también va a tener el ministerio. Usted me está siguiendo. Es el ministerio de Dios, pero tú tienes que ponerle una marca. Oh Dios, alguien me sigue. Ahora, hay 4 cosas que ocurrieron con la vara del ministerio de Dios que Dios había elegido. Como 4 cosas suceden cuando Dios llama a un hombre. Lo primero que ocurre es que reverdece. ¿Me escuchó? Cuando Dios llama a un hombre, ese hombre reverdece. La gente dice, oye, pero tú tienes, no sé, un brillo raro. Oye, tú tienes algo especial. Hay algo en tu vida diferente. Mi hermano, la gracia de Dios. Y como decíamos en nuestra serie de mensajes, depósito divino, ¿verdad? Ese depósito divino de la gracia. Y ya dije que gracia, 2 acepciones. Una en griego, que es la que más la gente maneja, del charis, que es Dios darle algo a alguien que no lo merece, pero en hebreo es Hanan, Dios hacerse sustancia con un individuo para de allí conducirlo al cumplimiento de su voluntad. O sea, Dios se mete dentro, y lo que es seguro que Dios va a hacer que se brote por fuera lo que ya él depositó adentro. Que muchos no lo quieran ver, no hay problema, otros lo van a notar. Que muchos no quieran ni siquiera seguir tus notas. Alguien va a decir, hay un depósito de Dios en la vida de esta persona, que aún hasta con lo que escribe podemos ver el orden de resultados para nuestra vida. Dios lo hace como quiere. Otro detalle que sucede es que esta persona, además de reverdecer, que es una señal de la vida, una señal de fuerza, pero también de juventud. Imagina usted, hermanitos, que de repente uno los mira y cree que son más jóvenes de los que son. Es que eso pasa en Dios. Cuando alguien se aparta de Dios, usted ve que se torna como viejito, ¿sí o no? Ese brillo de Dios se le va. El enemigo, ¿verdad?, empieza a palearle, empieza a maltratarlo con el pecado. Y como dice Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 7 en adelante, está diciendo que vuelve como el perro al vómito y el puerco a revolcarse al cielo. Esto sucede. El brillo de Dios se le va en su vida, se le va de su vida. Como dice Pablo en Efesios 4:30, han contristado el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención, el cual se les aparta. Y este brillo de la gracia depositada en Dios empieza a marchitarse en ellos, y a la larga, ¿qué es lo que se ven? Personas maltratadas, personas prácticamente cual si fuesen harapentosas. ¿Me entendió lo que dije con harapentoso? Era harapos, trapos, viejos, etc. Perdónenme, ¿verdad? Es que mi cerebro genera más rápido algunas cosas que mi boca. Entonces el detalle es que se va a ver esa fuerza en él, se va a ver esa vitalidad en él. Pero el Señor te llama al ministerio y te hace que empieces a brotar el verdor, la vida, la fuerza y su poder en tu vida. Oye esto, Dios nos llama para eso. Esos 4 procesos se van dando. Y dije, ¿verdad?, que el Señor nos llama para que se pueda ver el verdor, la vida, la fuerza y el poder suyo obrando a través de nosotros. Más para señalar,
el segundo paso, lo segundo que sucede es que la vara empieza a florecer. En muchas plantas, la flor es el órgano de reproducción sexual, por decir de una manera. Porque cuando el grano de polen cae por la antera, que como se llama, ¿verdad? El filamento donde está la flor, para caer hasta el pistilo, wow, tan bonito me queda. De la medida es que cuando cae allí, entonces cuando se fertiliza la flor y consecuentemente va a brotar el fruto. ¿Usted me escuchó? Por eso se estila y se entiende que el creyente antes de dar fruto tiene que verse las flores. ¿Me escuchó? Si usted quiere, yo lo llevo al paso. Entonces, en la medida que nosotros podemos entender qué está pasando con la vida del creyente, porque si recordamos la parábola de la higuera, que el Señor iba a buscar fruto constantemente en esta higuera y no lo hallaba, y llamó al capataz: ven acá, veo que vengo por años a buscar fruto en esta y no encuentro, así es que por favor córtala, sácala, arráncala desde raíz y vamos a plantar un árbol que nos dé fruto. Sin embargo, cuando él le dice al capataz: dame un chance, Señor, déjame obrar misericordia, déjame trabajar en ella, voy a trabajar a ver si el año que viene para este tiempo tú vienes y encuentras fruto. Nota el detalle, trabaja en ella, dice que no había tiempo de frutos. Interesante, a Dios le importa. En este caso no diga: bueno, pero es injusto que vaya a buscar fruto en un tiempo donde se supone que no hay frutos. ¿Sí o no? El pensamiento humano y lógico sería esto, pero la nota es que como el Señor está hablando en una parábola, ha de saber que en todo tiempo debemos tener un fruto para Dios. Y si pienso que el creyente estará plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Y esto lo conecto con el libro de Ezequiel, capítulo 47. Y esto lo lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Recordamos los árboles que están al un lado y otro del río que sale del trono de Dios, de las aguas salutíferas. Y dice que el fruto del árbol, que el árbol da fruto todo el año, y que sus hojas son para la salud de las naciones. Entonces debe de entenderse que el Señor está diciendo: yo espero que tú siempre tengas fruto para mi gloria. ¿Me escuchó? Ahora le pregunto a usted y lo personalizo: ¿dónde está tu fruto? ¿Cuánto tiempo lleva a sacar el remanente fiel? Bueno, pastor, yo lo tengo son 2 días, una semana. Bueno, tienes tiempo todavía. Tienes que dar fruto para Dios. Continuamos. Entonces Dios hace esto y espera que suceda esto en nuestras vidas. Otro más. Segundo, luego que esta vara florece, y ya dije que tiene el fruto de las flores, es el órgano reproductor para que luego traiga resultado de frutos. Ahora, se puede afirmar que el fruto de un árbol está en que florezca, que salgan renuevos. Esos botoncitos, ¿no? Dios hace florecer y hace reverdecer el ministerio, y luego salen los renuevos que son sus vástagos. ¿Me escuchó? Dios hace reverdecer nuestras vidas. Nosotros venimos, qué bueno, a mí me encanta ver los muchachos, ver mis hijos. Porque eso significa que yo cumplí mi ciclo. O estoy cumpliendo mi ciclo. Me reproduje. Tengo fruto. Tengo resultado. Qué bueno es sentarse y detenernos a mirar los árboles. Mi esposa me dice: a mí me encantan las plantas que vuelvan, que viene el invierno, se secan y que en el verano vuelven y florecen. Eso es de lo que está hablando aquí la Biblia, mi reina. Eso es lo que la Biblia está diciendo, pero también lo está señalando en función de una vida que es llamada por el Señor, de alguien que Dios llamó para el ministerio. Dios está diciendo: yo te estoy llamando. Existirán temporadas en tu vida, ¿verdad? Como la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Esas mismas 4 temporadas que en algún momento las voy a hablar, van a pasar por la vida de todo el llamado por Dios. Ahora, lo que Dios espera es que tú vuelvas. Quizás estás pasando por esta temporada, por una de estas. Tal vez el otoño ya se cayeron tus hojas. Se están poniendo amarillas y se están cayendo porque el invierno se aproxima. Quizás está en medio de invierno, no hay una sola hoja en tu vida, no hay un solo fruto, no hay una sola flor. Pero hay una realidad trascendente. Viene una primavera donde se esperan tus retoños. Hello. Viene una primavera donde se esperan tus botoncitos nuevos. Viene una primavera donde Dios espera que salgan tus vástagos. ¿Me escuchó? De eso se trata. Entonces, en la medida que nosotros podemos plantear lo que el Señor está hablando aquí, esto tiene mucha interpretación preciosa para nuestras vidas. Ahora, mire un poquito más aquí.
Así es el hombre llamado por Dios. El almendro, para ser particular, que fue la vara de Aarón, es el árbol que primero florece. Contra todos los árboles es el primero que florece. El árbol de almendro prácticamente el año entero sus hojas están con él, no se deshoja. Tiene fruto también más que todos y por todo el año, no por una temporada como muchos o algunos. Todo hombre llamado por Dios se adelanta a los demás y florece como la vara de Aarón floreció. Todo aquel que es llamado por Dios va a dar fruto. No importa la crisis, y te repito, existirán temporadas en las cuales tú sentirás como que de repente no, las cosas no están funcionando. ¿Sabe qué es lo que debe hacerse cuando las cosas no están funcionando? Ya lo vimos en uno de nuestros mensajes pasados, Salmo 37. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios, dice Jehová de los ejércitos. Cuando no está viendo el orden del resultado de tu vida, tranquilo. Es una temporada en la que Dios espera que tú entiendas que hay algo glorioso que Él viene a hacer a favor tuyo. Ahora es importante que conozcas esto. En la palabra almendro, en el contexto del idioma hebreo se llama shaked. ¿Escuchó? La palabra almendro es shaked. Es importante esto. Pero Dios le dice a Jeremías en el 1:12, me gusta esto. Bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obras. Note que dije, shaked es la palabra almendro. Pero cuando yo voy a buscar la palabra velar, es shoked. ¿Alguien conecta con esto? ¿Qué tiene que ver, pastor, almendro con velar? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Porque solo entonces, cuando una persona está en la presencia del Señor, puede velar. ¿No dice el Señor en su santa palabra, velen pues para que no caigan en tentación? Velen pues para que vean el cumplimiento de los sueños y propósitos. Velen en oración porque vuestro adversario el diablo anda buscando alrededor a quien devorar. Velad pues. Óyame, le está diciendo hagan esto. Y recordamos que para que esta vara pudiera fructificar, tuvo que haber sido introducida en la presencia del Señor y allí pasar, ¿sabes qué cosa? La noche. ¿Alguien aquí? O sea, el almendro que es shoked, perdón, yo dije shaked, tenía que estar en el contexto del shoked, velando, para poder tener fruto. O sea que prácticamente el almendro y el velar en la condición de la visión espiritual de un líder aprobado. Un líder aprobado va a estar velando. Oye, ¿por qué? Porque hay cosas que Dios está haciendo y que muchos en los ojos naturales no lo van a divisar. Recordamos que al pueblo muchas veces que no ha querido conectar con Dios, Dios le entrega el espíritu de tupor para que viendo no perciban, para que escuchando no se aperciban. El texto ha dado esto porque ha ocurrido endurecimiento en sus corazones. Entonces, en virtud de esto, Dios le dice a los aprobados por Él, mis aprobados, ¿saben qué van a hacer? Van a estar velando. Mis aprobados van a estar pendientes. Mis aprobados van a estar ubicando permanentemente por qué vía, medio yo voy a venir a obrar. ¿Sabes cuál es el problema de muchos que están esperando a Dios por la puerta y Dios se sorprende entrando por otra vía? Muchos están esperando que Dios haga como ellos han planteado, pero el Dios multiforme va a ser de acuerdo a su forma. Va a ser de acuerdo a Él lo ha establecido. Va a ser en nuestras vidas muy distinto a lo que nosotros hemos planificado. A veces hemos pensado que por aquí Dios lo va a hacer, con esta persona Dios lo va a hacer. Y el Dios al que servimos dice, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con la persona que yo escoja. Lo voy a hacer en el medio que yo escoja. Lo voy a hacer en el lugar en el que yo escoja. Lo voy a hacer por la vía que yo escoja. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que necesita el hombre aprobado por Dios? El líder aprobado por Dios es estar pendiente que como nacido del Espíritu no puede hacer resistencia al Espíritu. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu me va a guiar por un sitio donde yo quisiera no ir. Me va a meter por un sitio donde yo no quisiera meterme. Pero Dios estaba diciendo, te conviene que yo te meta por allí. Quizás no es lo que tú esperas, pero es lo que yo quiero. Quizás no es lo que te acomoda, pero es donde yo estoy planeando tu vida. Quizás no es lo que tú planificaste, pero ¿sabes algo? Es mi programa, es mi método. Tú eres mi instrumento, yo soy el Dios del cielo. Hago como quiera para gloria de mi nombre en tu vida.
El Eterno, al que nosotros servimos, lo hace así. Ahora, ¿cómo vamos a resolutar o a decidir nosotros? Porque Él lo va a hacer. ¿Y sabes qué es lo que nos conviene? Hacerlo aunque no lo sintamos. Hacerlo aunque no lo entendamos. Caminar aunque no querramos. Porque cuando Dios hace algo, los únicos beneficiados son aquellos que se depositan absolutamente en sus manos para ver sus frutos y resultados. Eso es así. Ahora, sigamos viendo más. Él le dijo a Jeremías: yo apresuro mi palabra, para ponerla por obra. Y ojo con ello. Alguien está diciendo: bueno, pastor, un líder aprobado tiene que ver la palabra de Dios que se apresura para ponerla por obra. Bueno, estemos de acuerdo con esto. Pero que el apresuramiento de Dios muchas veces no tiene que ver nada con mi agenda. No tiene que ver nada con mi programa de vida. Porque a veces yo quiero que Dios lo haga ahora. A veces yo quiero que Dios lo haga en este momento justo. A veces yo quiero que Dios lo haga ahora, mañana es tarde. Y Dios está diciendo: hay un detalle, mi amor. Mi tiempo no es tu tiempo. Mis métodos tal vez son extraños a los tuyos, pero son mis métodos. Y sabes que de pronto, aunque no entiendas mis métodos, son tus garantías. Y le digo que no es fácil. Dios lo va a hacer, y muchas veces lo primero que nos va a arrancar, y yo sé de eso porque me ha tocado haber sido arrancado por Dios. Dios tuvo que arrancarme de lugar y de personas también. Y sabes algo, he respirado profundamente en cada uno de esos procesos y he dicho: Señor, hace mucho yo abandoné mi vida en tus manos. Porque apenas con 14 años recuerdo que por una situación en la congregación con una persona, un anciano de la iglesia, llegué a mi casa y estrellé la Biblia y no vuelvo a la iglesia. Y así con el cólera, la molestia, en la puerta trasera del patio de mi casa, con la mano puesta en la cabeza y recostada en la puerta, y escuché la voz audible del Señor que me dijo: pero Miguel, a mí es a quien tú sigues. En ese momento tomé la Biblia, le sacudí el polvo, pedí perdón al Señor, hice un pacto con Dios y dije: Señor, si por mi mente alguna vez osara pasar el pensamiento de revertir mi camino en ti, mátame. Tenía 14 años, ya soy casi 50 años. Calcule, ni un paso atrás ni para coger impulso. La verdad es que cuando podemos plantear y mirar esto, vemos a Dios obrar de una manera especial. Ahora, la almendra verde es amarga. La almendra verde es repulsiva. Ahora, cuando la almendra es dulce, es sabrosa. Ahora, hay cosas importantes que llaman mi atención en lo que Dios mandó a que las varas sean puestas en su presencia dentro del tabernáculo de reunión. Es interesante que Dios va a aprobar un ministerio, un liderazgo en su presencia. Solo en su presencia Dios va a aprobar. Me encanta que los profetas antiguos, ¿verdad? Cogían, cual diríamos, o Efieni sería, ¿verdad?, de los profetas antiguos, sí, la palabra hebrea. O sea, solo entonces, cuando estamos en la presencia del Señor, decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ha de saberse que el maestro dijo, Mateo 28:20, y aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, Él no camina por una temporada con nosotros. Él no camina con nosotros por un día o por un episodio de nuestras altas. O sea, no estamos en high en Dios. Como estamos en high, Dios no nos abandona. Dios va con nosotros caminando. Y cuando estamos en bajas emocionales, espiritualmente, ¿qué hace Dios? Yo no quiero más contigo. Déjame sacarle los pies a este. Él no hace eso. Dios no es emocional, mi amor. Dios está contigo cuando estás en alta espiritualmente, pero también cuando estás en baja espiritualmente. No es que Dios se va a desmontar del carro como el tipo aquel que dice al Señor: Señor, yo quiero que usted me acompañe. El Señor le manda un ángel que va con él, y el tipo le mete el pie al acelerador, 80 millas por hora, recibe 100 millas por hora, y cuando de repente choca, se desbarata, se mata, llega al cielo. Señor, pero yo te dije que fueras conmigo. Dice el ángel: yo te mandé al ángel con él, contigo, pero dice el ángel: sí, yo fui contigo, pero cuando te pasaste de 80, yo me desmonté del carro, nos vamos a matar los dos. Ven, que es una anécdota.
Dios no se va a desmontar de tu vida por tus desmanes. Ahora, lo que Él sí espera es que honremos que Él va con nosotros. ¿Me sigue la nota? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El texto está hablando claro que siendo malos, pecadores, perversos, Él murió por nosotros. Y ahora que ya no somos eso, que somos hijos suyos, aun cuando hayan flaquezas, Él sigue diciendo, yo te sigo amando porque yo envié a mi hijo a morir por ti. Ahora, el liderazgo aprobado por Dios tiene que estar consciente que va a ser arrojado al fuego. El liderazgo aprobado por Dios tiene que estar consciente de que lo van a meter en pruebas, en procesos necesarios. Isaías 48:10. Me gusta el texto y yo quiero, ¿verdad?, que usted se lo aprenda y haga un texto áureo en su vida, un texto de consulta permanentemente. Si obviamente usted cree que lo llaman al liderazgo. Te he purificado, dice el texto, y no como a plata. Yo escojo a mis ministros de hornos de aflicción. ¿Me escuchó? Repito el texto. Te he purificado y no como a plata. Yo, dice Jehová, escojo a mis ministros de hornos de aflicción. Vamos a la tercera vez hasta que lo internalices. O como dice el maestro, de cierto te digo, como era maestro, de cierto te digo, se llama repetición. Y repetición es la base del aprendizaje según la traducción de la palabra enseñanza del griego didascalia. Entonces, en la medida que entiendo que el texto está diciendo que Él te purifica y nos purifica como a plata y que Él nos escoge del horno de aflicción, no es de este aire acondicionado que tiene este salón. No nos está escogiendo de las sillas confortables en las que usted está sentado. No nos está escogiendo de pronto del confort de nuestras camas o habitaciones, ¿verdad? Él nos está escogiendo justamente del horno de la aflicción. Pero has de entender que el primero eso va a suceder en su presencia. Y sabes algo, que cuando veamos a Daniel capítulo 3, que para poder echar a estos 3 varones para probar el metal, ¿sabe qué sucedió? Ya había alguien esperándolo en el horno. Wow. Hay alguien que no está siguiendo, me conecto. Dios está diciendo, antes de meterte en la prueba, ya yo pasé por ella. Antes de meterte en la prueba, yo te estaba esperando en ella. Tú no vas a entrar solo al proceso. Por tal razón, lo que el Señor no espera es que nos descalifiquemos cuando estamos metidos en el proceso que Él nos ha metido. Que no nos descalifiquemos porque no entendamos lo que Él está obrando. Mi amor, no tienes que entenderlo, solo tienes que obedecerlo. No tenemos necesariamente que entenderlo porque ¿quién lo entiende? ¿Quién entiende a Dios? Si alguien lo entiende, por favor enséñemelo. Yo no lo conozco, no lo entiendo todavía en 34 y tantos años de servirle. Yo no lo entiendo todavía. Si alguien lo entiende, por favor explíquemelo. Porque como dice un teólogo, a Dios es tan inmenso que nosotros nunca, en ningún momento, ni en la eternidad, podremos conocerlo a Él. Es como tratar de abrazar la tierra con los brazos. Caminamos sobre la tierra, pero no podemos abrazarla con los brazos. Es lo mismo, Dios es tan grande que no habrá forma de que lo entendamos. Aunque Pablo dice en Romanos, en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, por allá no recuerdo la cita, pero que por ahí mismo es. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, verso 14. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero luego conoceremos como fuimos conocidos. Ojo el texto. Luego conoceremos como fuimos conocidos. Yo seré conocido como fui conocido. No lo conoceré a Él. Yo me conoceré como Él me conoció en el propósito. Es lo que Pablo quiere decir, no conocerlo a Dios en su plenitud. Entonces, a medida que nosotros podemos entender la nota, si somos líderes aprobados por Dios, mi amor, has de entender que solo se va a cotejar, ¿verdad? ¿Verdad? Somos maestros, entendemos que se coteja. Cuando las cuentas nos dan bien, los contadores hacemos, ¿verdad? Cotejamos también. Los maestros ponemos y calificamos cotejando aquello que pasó la prueba, aquella que salió buena, aquella operación matemática, aquella respuesta en cualquiera de las asignaturas que salió buena, le cotejamos, le ponemos, dicen los colombianos, dame los chulitos. Los colombianos llaman los chulitos. Le ponen los chulitos, diciéndole, oye, eso está bueno. Dios está diciendo, yo te quiero cotejar a ti. Dios está diciendo, yo quiero cotejar tu vida, tu familia, pero yo te voy a hacer pasar por pruebas. Yo te voy a hacer pasar por procesos. Te voy a hacer pasar por crisis, por carencias, por necesidades. Y esto es el programa de Dios. Y concluyo con Deuteronomio capítulo 8, verso 16. Quiero leer desde el verso 13, donde el Señor dice, y te dice pasar por ese desierto espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Y te dice padecer sed para luego darte agua de la roca del pedernal. Y luego dice el verso 16, y te dice pasar por todas aquellas pruebas para la postre, para luego, para el final, hacerte bien. Así que el liderazgo aprobado por Dios, Dios lo hace pasar por procesos. El liderazgo aprobado por Dios, Dios lo hace pasar por crisis. ¿Y sabes por qué Dios lo hace?
te dije hace un momento que lo primero que Él va a hacer es incapacitarnos. Va a incapacitarnos. Y ante las críticas de muchos, como es el caso de esta historia ahora, Dios dice, en mi presencia yo voy a probar los que son y los que no son. En mi presencia. Así que hay 4 pasos, 4 procedimientos, 4 sucesos que se dieron, que la semana que viene lo vamos a ver. Póngase de pie ahora.